Ahora sí. A ver, chicos, nos dice, asuma que tiene M filas, representan ciudades del mundo. ¿Ya? Ok, las filas representan ciudades del mundo, las columnas representan indicadores de innovación y cada celda contiene el valor que tiene la ciudad para un indicador. A ver, nuestra matriz entonces va a contener, va a representar las ciudades y las columnas representan indicadores de innovación. ¿Ya? ¿Y qué contiene cada celda? Pues contiene el valor que tiene esa ciudad para ese indicador. Por ejemplo, aquí, un indicador sería como educación, consumo de agua, número de empresas, etcétera. ¿Ya? Luego las ciudades están en las filas, representan las filas. Por ejemplo, Guayaquil en educación tiene este valor de indicador, 428. Quito para consumo de agua tiene este valor de innovación. Y así. ¿Ya? Filas, las ciudades, columnas, indicadores. A ver, ¿qué más nos dicen? Además, cuenta con el diccionario indicadores con el siguiente formato. Entonces, este diccionario de indicadores tiene como claves principales los nombres de los indicadores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, calidad de aire, energía, bueno, esto que está aquí, número de empresas, etc. Ahora, para cada indicador, ¿qué le corresponde? Aquí mismo lo muestra. Cada indicador que tiene como valor asociado, todo esto que está aquí. Es decir, cada indicador tiene un diccionario. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿ese diccionario es de claves fijas o variables? El que está ahí adentro. Este de aquí, a ver. Este de aquí. ¿Es fijas o variables? ¿Qué dicen, chicos? Fijas, ¿verdad? ¿Por qué sé que son fijas? Porque solamente tiene la clave columna y la clave puntajes. Nada más. Ya no tiene más claves. ¿Sí? Eh, ahí. Luego, una columna pues te va a dar la posición, es decir, la columna en donde está ubicado este indicador en la matriz. ¿Sí? Y luego, puntaje, y ahorita especificamos esta parte. Donde dice, bueno, entonces miren, aquí nos dice, finalmente cuenta con un arreglo ciudades, con los nombres de las ciudades en el mismo orden que aparecen en las filas de la matriz M. ¿Sí? Yo tengo bueno, en este caso lo tengo como lista, ya lo voy a colocar como arreglo. Ya, ese arreglo de ciudades representa las etiquetas de las filas en la matriz M. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? Bueno, explicando un poco el diccionario, tenemos que un indicador tiene un diccionario que está asociado a él, ¿sí o no? Este diccionario tiene únicamente dos claves, la clave columna y la clave puntajes. La clave columna te va a dar la columna en la que se encuentra ese indicador. Por ejemplo, mira, calidad de aire está en la columna 7. Vamos a ver en la matriz. Esto no, de acá. En la columna 7, déjame ver, creo que este de aquí no sigue la misma. No, no tiene el mismo orden. Porque debería. 801.6 debería tener el mismo orden. Antes creo que lo hubiera dado, lo ordené mal. A ver, déjenme ver si es que esto lo puedo solucionar ahora para no tener problemas. Eh,
Debería estar en el mismo orden. A ver, names, indicadores, aquí es indicadores. List, escalar. Ok. New workings. Debería ser ahí. Vamos a ver. New workings. Está en la columna 6. Y aquí New workings está en la columna 3. ¿Por qué no me está haciendo bien el trabajo? Bueno, tocará hacerlo manual. No, empresas. Con eso creo que sí empieza. No. Educación. ¿Qué orden puse aquí? Educación está en la columna 6. Ahora, indicadores, columnas. Esa columna. Inversiones en columna 1. Y acá, inversiones en columna 1. Ya, esta aquí es la correcta. Sí. Ya. Ahí ya debería estar solucionado ese problema. Ya. Bueno, entonces, perdón chicos, perdimos un poco el contexto. Como les decía, teníamos la clave columna. La columna nos va a indicar en qué columna en la matriz se encuentra este indicador, es decir, todo lo relacionado a ese indicador. Por ejemplo, aquí calidad de aire está en la columna 7 y acá debería estar en la columna 7, calidad de aire. ¿Sí? Y así con los demás indicadores. Energía está en la columna 8. Entonces, energía está aquí en la columna 8. ¿Ya? La otra clave, ¿qué contiene? ¿Qué es esto de aquí, chicos? Vamos a ver, miren. Esto de aquí es un diccionario. Las claves son tuplas y los valores asociados son un valor numérico, un flotante en este caso. Vamos a ponerlo ahí para que se pueda entender un poco mejor. ¿Sí? Dense cuenta que esto empieza en 0.66, perdón, de 0 a 1.66 tiene este valor. De 1.67 a 3.33 tiene este valor y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, los puntajes, la clave puntajes tiene como valor asociado un nuevo diccionario. Ese diccionario en las claves podrían ser como un rango, no es una tupla que contiene un rango. Y el valor asociado a esa tupla, ¿quién es? Es un valor numérico. En este caso, un flotante. ¿Ya? Esa es la estructura del diccionario con el que tenemos que trabajar. Nos dicen que contamos con un arreglo de ciudades, eso ya lo mencionamos. Bueno, ahora sí, nos piden implementar las siguientes funciones. Def, obtener puntajes. Esta función recibe la matriz M, el diccionario indicadores y un indicador.
Ok, entonces recibo la matriz M, el diccionario de indicadores y un indicador en específico, es decir, un string, una cadena de caracteres. Ya, ¿qué me tiene que devolver? Devuelve un vector con el puntaje obtenido por cada ciudad en ese indicador. ¿Ya? Un vector con el puntaje obtenido para cada ciudad en ese indicador. Es decir, yo estoy recibiendo, por ejemplo, inversión. Ese es el indicador que yo recibo. Indicador es inversión. Ahora, con este indicador, ¿qué me piden obtener? Un vector. Ese vector que tiene, que va a contener un puntaje. El puntaje por cada ciudad en ese indicador. Es decir, si yo recibo inversión y aquí tengo estas son las ciudades, entonces yo tengo que tomar en cuenta solamente a esta columna. ¿Sí? Porque esta es la del indicador que me especifica. Ahora, cada uno de estos puntajes tiene que ser evaluado. Tiene que ser sustituido, tengo que colocar un puntaje para cada uno de estos valores, mejor dicho. ¿Cómo hago eso? Recuerden que un indicador tiene un diccionario asociado que es de puntajes. Si el puntaje en este caso está entre 0 y 9, si el valor, perdón, está entre 0 y 9, el puntaje es de 1. Si es que el puntaje está entre 10 y 19, el puntaje es de 2. Y así sucesivamente. Repito, tomando el ejemplo de inversión, si es que el puntaje se encuentra entre 0 y 9.999, el puntaje es de 2. Ya, por ejemplo, este valor está entre 0 y 9.999, no, lo excede. En algún otro puntaje tiene que estar. Por ejemplo, 50.000 a 60.000. Déjame por aquí. No, está en uno anterior. Por ejemplo, aquí, miren. El valor que está aquí, este valor está entre 40.000 y 49.000. Entonces, este valor de aquí tiene que tener un puntaje de 10. ¿Sí? Porque es el puntaje que está aquí. Luego, este valor que está aquí, que es 15.000, se encuentra en el rango que está aquí, entre 10 y 19.000. Entonces, como se encuentra en este rango, tiene que tener un valor, un puntaje de 4. ¿Sí? Y esto lo tengo que hacer para cada uno de estos elementos. Para cada elemento que esté aquí, le tengo que verificar en qué rango se encuentra, en qué rango del diccionario de puntaje se encuentra. Y dependiendo de eso, tengo que darle un puntaje para ese valor. ¿Se entiende lo que les piden? Este ejercicio fue un poco confuso. Cuando lo tomaron, era bastante confuso porque no explicaban muy bien al inicio, no les daban, todo lo que les dije no se los daban, pues, solo les daban lo que estaba aquí. Entonces sí es un poco confuso entenderlo a la primera. O sea, si lo leían así nomás, creo que no lo iban a entender muy bien. A ver, chicos, ¿se entiende lo que hay que hacer? Recuerden que ya lo pasé por el chat, el enunciado. Confirmen. ¿Con qué procedemos? ¿No lo entiende? A ver, chicos, intenten leerlo de nuevo. A ver. Nos dicen. Tenemos que obtener un vector con los puntajes. ¿Sí? Esta matriz que está aquí, esta matriz contiene los valores de cada ciudad para cada indicador. ¿Ok? Esta matriz contiene los valores de cada ciudad para cada indicador. ¿Qué me están pidiendo? Crear un vector de puntajes, tomando los valores que están en esta matriz. Pero yo tengo que considerar solamente los valores de un indicador que me están pasando como parámetro. Entonces, yo les decía, si este indicador es inversión, yo solamente me voy a fijar en los datos que están aquí, en esta columna. ¿Ya?
A esta columna yo le tengo que hacer una serie de evaluaciones. ¿Cuáles son esas evaluaciones? Tengo que averiguar, para cada elemento que esté aquí, tengo que averiguar eh, cuál es el puntaje que le corresponde. Para cada valor que esté aquí, tengo que averiguar su puntaje. Entonces, miren, voy a extraer esta columna acá. Esta columna es paralela a las ciudades. ¿Sí? Ahora, a mí me piden crear un nuevo vector. Un vector que va a estar aquí y se va a llamar puntajes. ¿Ya? Entonces, como el indicador es inversión, yo me voy a fijar en los puntajes que están aquí. Inversión, sus puntajes son estos. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar. A ver, se mueve. Aquí está todo ya. Entonces, miren, este valor que está aquí, ¿en qué rango se encuentra? Este valor es 48.000, ¿no? Entonces yo voy a ver, ¿está entre 0 y 1000? No. ¿Entre 1000 y 19.000? No. ¿Entre 20.000 y 29.000? No. ¿Entre 30.000 y 39.000? No. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Sí? Este valor que está aquí, 48.000, está en este rango, entre 40.000 y 49.000. Como se encuentra en este rango, ¿cuál es el puntaje asociado? 10 puntos. ¿Ya? Entonces, el puntaje que le corresponde a ese valor es de 10. Luego, el puntaje que le corresponde a 15.000. 15.000 está en este rango, entre 10.000 y 19.000. ¿Cuál es su puntaje? 4. Entonces, aquí el puntaje es 4. Luego, el puntaje de 25.000, ese está en el rango que está aquí. Entonces, ¿cuál es el puntaje? 6. Y así sucesivamente. Para cada elemento que esté aquí, yo debo averiguar sus puntajes. ¿Sí? Para cada valor del indicador inversión, tengo que averiguar los puntajes. Y este vector que está aquí es lo que me piden retornar. ¿Se entendió? ¿O repito algo? Andrea, ahí te queda un poquito más claro. Ok. Ya, pero ahora, ¿cómo lo solucionamos? No, en realidad ya vas a ver que es, o sea, no está largo. Creo que, a ver, ¿cómo se podría hacer? Si lo hace paso por paso, no es muy complicado. Miren, tal cual hice, ¿qué fue lo primero que hice aquí? Extraer la columna, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedo extraer esta columna? ¿Cómo podría hacer eso? Vamos a hacer eso primero. Vamos a sacar los valores de un indicador. ¿Cómo sé cuál es la columna de la matriz que le pertenece a ese indicador? Vamos, ¿cómo sé qué columna de la matriz le pertenece a ese indicador? Buscamos la posición del indicador. Buscando la posición. A ver, no te entendí muy bien. Buscamos la posición del indicador para poder saber qué columna es. Ok, buscamos la posición del indicador. Ya. Pero ¿y cuál es esa posición? Yo tengo alguna lista que contenga los nombres de los indicadores. Recuerden, ¿qué recibo? Recibo solamente la matriz, recibo los indicadores, es decir, el diccionario de indicadores, y recibo un indicador en específico. Entonces, ¿cómo puedo saber la posición de la columna que le pertenece a ese indicador? Recorrer el diccionario. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué harían? ¿Cómo sería eso?
¿Cómo sería ahí, chicos? A ver, chicos, miren. Creo que se han olvidado de diccionarios. A ver, tengan en cuenta lo que yo tengo como parámetro. Tengo un indicador que, por ejemplo, va a ser inversión para mí. Mi ejemplo va a ser inversión. Ya. Con esta inversión, con esta clave, ¿yo qué puedo hacer? En el diccionario indicadores, indexo este indicador y qué obtengo, perdón, un diccionario. Entonces vamos a ver el diccionario de ese indicador. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el diccionario de ese indicador? Indicadores, indexado en indicador. ¿Sí? El diccionario de indicadores le voy a indexar un indicador, que es inversión. Ahora, cuando tú indexas esta clave, ¿qué obtienes? Un nuevo diccionario, el valor asociado. Este valor asociado es un diccionario, por eso lo voy a llamar diccionario del indicador. Ahora, para yo conocer la columna, ¿qué tengo que hacer? Simplemente en ese diccionario indexo la clave columna. Diccionario indicador, indexado en columna, eso me va a dar, en este caso, el número 1, porque ese es el valor asociado a la clave columna. ¿Se entendió cómo llegué a la posición de la columna de ese indicador? Confirmo. ¿Se entendió o repito algo? ¿Sí? Recuerden que diccionarios, si tienen claves, los indexan y ya está. No siempre hay que recorrer diccionarios. ¿Ya? Entonces, recuerden, este indicador que es un string, lo indexan en el diccionario indicadores. Al hacer eso, ¿qué obtienes? El valor asociado a un indicador. Por ejemplo, el valor asociado al indicador inversión. ¿Quién es? Es este diccionario. ¿Ya? Ahora, a ese diccionario yo lo llamo diccionario indicador. Entonces, a este diccionario yo le puedo indexar la columna, es decir, esta clave, para obtener el valor correspondiente a la columna del indicador. ¿Ya? Ahora, ¿cómo extraigo una columna de la matriz? Eso ya sabemos cómo es, ¿no? Matriz, en filas, tomo todas, coma, le mando la posición de la columna que yo quiero. Ahora, valores indicador, ¿quién es? Ahora es esta columna, ¿sí? Ese vector. Ya tengo el vector. Ese vector, como sabemos, cuando extraemos una columna, esa columna es paralela a las filas. ¿Sí? Ya, entonces ya tengo estos valores. ¿Cómo puedo obtener los puntajes? ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? No se les ocurre cómo obtener todos los puntajes de aquí para cada valor de aquí. Llorar. Crear una matriz de ceros, recorro las ciudades y pongo una condición. Crear una matriz de ceros. ¿Por qué una matriz? Si estamos trabajando, en este caso tenemos vectores, porque inversión, perdón, valores indicador es un vector de ceros. Recorro las ciudades y pongo condición. Pero ¿cuál sería la condición y por qué recorrer ciudades? ¿Para qué? Yo tengo este vector y necesito los puntajes. ¿Para qué recorro ciudades? For con un if y un elif, porque si usamos np.where podemos validar con dos condiciones, tenemos varios puntajes. Exacto. Podríamos utilizar un where, pero el where nos sirve cuando tenemos solamente dos condiciones. Si se cumple o no se cumple. La condición sería si el indicador se encuentra en el rango. Sí, pero recuerda que tienes muchos rangos. Mira, tienes este rango de aquí, luego tienes este rango, luego tienes este rango, tienes hartísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Podríamos utilizar un for. ¿Sí?
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un for. Para cada valor en los valores del indicador, es decir, para cada valor en este vector, ¿qué necesito hacer? Encontrar su puntaje. Ahora, ¿cómo puedo saber el puntaje? Tengo que recorrer todos los rangos posibles de estos puntajes. ¿Cómo obtengo este diccionario que está aquí, chicos? ¿Cuál sería la sentencia para obtener el diccionario de puntajes? Tendríamos que poner dic y ponemos el indicador y luego vamos a lo que es la columna. O con el De la indicador clave. y ponemos... Eso sí. Estabas bien, pero te faltó decir que es puntajes por la clave. Ya, sí, Perfecto. pero recuerda que el diccionario indicador ya lo tengo en una variable. Es decir, el diccionario que está aquí, yo ya lo tengo en una variable. Eso lo indexo en puntajes y ya está. Entonces vamos a decir, mira, puntajes es igual a, o no, diccionario de puntajes es, el diccionario del indicador era este diccionario que está aquí. Entonces, diccionario del indicador, indexo a quién. De este diccionario, ¿qué me interesa? El valor asociado a esta clave. Entonces le indexo esta clave y con esta indexación que estoy obteniendo, este diccionario de puntajes. ¿Cuál es la estructura de ese diccionario? Cada clave es una tupla. ¿Sí? Cada clave es una tupla. Entonces yo voy a recorrer esto. Voy a recorrer este diccionario de puntajes. Voy a decir, para cada tupla o para cada rango, coma, puntaje en el diccionario puntajes.items. ¿Qué estoy haciendo con esta sentencia, chicos? Cuando yo recorro un diccionario con ítems, ¿qué obtengo? En esta variable la clave y en esta otra variable el valor asociado a esa clave. Entonces, si tomamos como ejemplo al diccionario de puntajes que está aquí, yo tendría que rango sería igual a esta tupla. ¿Ok? Y puntaje sería igual al valor asociado a esta clave. ¿Cuál es el valor asociado a esta clave? El número 2. 2 en flotante. ¿Sí? En la siguiente iteración, rango será esta clave y puntaje será el valor asociado. Ok, entonces ya tengo un rango y tengo un puntaje. ¿Cómo saber si este valor, supongamos que valor es este que está aquí, con un condicional exacto? ¿Sí? Yo debería decir, bueno, yo necesito un inicio, coma fin, es igual a rango. ¿Qué estoy haciendo con esto, chicos? Una asignación múltiple. Sí, con esto estoy diciendo que inicio es 0 y que fin es 1000. Entonces yo verifico si el valor se encuentra entre inicio y fin, entonces, ¿qué puedo hacer? Puntajes es igual a una lista vacía y voy a decir, en puntajes, agrego el puntaje asociado. Y con eso tendríamos los valores. Ya vamos a probar un poco el código. A ver. Lo primero que hicimos fue obtener, bueno, vamos a resumir lo que tenemos aquí. Tenemos los valores del indicador. ¿Esos valores quiénes son? La columna de valores que le pertenece a un indicador en específico. Eso ya lo tengo aquí, en un vector. Se llama valores indicador. Luego, ¿qué más tengo? Un diccionario de puntajes. El diccionario de puntajes que está aquí, el diccionario de puntajes asociado a un indicador. En este caso, el indicador de inversión. Ya lo tengo también. ¿Qué más? Tengo una lista de puntajes. Esta lista de puntajes es lo que está aquí. Aquí. ¿Sí? La lista de puntajes está inicialmente vacía.
¿Ya? Esas tres variables son las que me interesan en este momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para cada valor en este vector, yo necesito calcular su puntaje, necesito encontrarlo. Entonces, por eso hago un for. Para cada valor en mi diccionario, perdón, en mi vector de valores, es decir, en esta estructura, vamos a decir que valor va a ser igual a 47.999, es decir, el primer elemento. Luego, ¿qué tenemos que hacer con este valor? Encontrar su puntaje. Pero, ¿cómo puedo encontrar el puntaje? Para encontrar el puntaje yo me tengo que eh, poner a buscar en el diccionario de puntajes. ¿Sí? Tengo que verificar si el valor que tengo, que es 48.000, se encuentra en alguno de estos rangos, yo tengo que darle el valor adecuado, el puntaje adecuado. Ya, por ejemplo, 48.000 se encuentra en este rango de aquí. ¿Y cuál es el puntaje asociado a ese rango? 10 puntos. Entonces, para el valor 48.000, yo le debería dar un puntaje de 10. ¿Ya? Luego, en otra iteración, para el valor de 15.000. 15.000 ¿en qué rango está? Está en este rango. Entonces, como está en ese rango, yo le tengo que dar un valor asociado de 4. ¿Ok? Esa es la lógica, eso sería lo que debería suceder, pero ¿cómo hacemos que eso suceda? Entonces, para encontrar el puntaje yo tengo que recorrer este diccionario que está aquí. Sí, tengo que recorrer este diccionario. ¿Y cómo lo recorro? Con ítems. ¿Para qué? Para obtener el rango y el puntaje. Es decir, para obtener la clave, que es este rango, esta tupla, y el puntaje, que es este valor que está aquí. ¿Ya? Ya teniendo el rango, que es una tupla, y el puntaje, voy a desempaquetar esa tupla. Voy a decir que una variable inicio va a ser el primer elemento y la variable fin va a ser el segundo elemento. Luego, ¿cómo sé si este valor se encuentra en ese rango? Verificando con un condicional. Si el valor se encuentra entre ese rango, ok, el puntaje que está aquí es el que le pertenece a ese valor. Entonces, en mi lista de puntajes agrego ese puntaje y lo podemos ir probando. Por ejemplo, inicio y fin sería 0 y 1000, ¿no? O 999. Entonces preguntamos aquí, ¿48.000 está en este rango? En este rango aquí, no, ¿verdad? Esto es false. Como es false, ¿qué pasa? Cambio de rango y cambio de puntaje. Entonces, ahora me voy al rango que está aquí. Este rango con el puntaje que es 4. Vuelvo a verificar. El valor, que es 48.000, se encuentra en ese rango. No, ¿verdad? No está entre 10.000 y 20.000. Entonces, esto sigue siendo false. Como esto es false, cambio de rango y cambio de puntaje. Ahora voy al siguiente rango. Ya, el puntaje es 6. Y vuelvo a verificar. El valor que es 48.000 está en este rango. No, tampoco está. Entonces cambio. Y así voy a estar iterando hasta llegar a este rango que está aquí. Entonces yo llego a este rango y el puntaje es 10. Ahora sí voy a verificar. 48.000 se encuentra entre 40.000 y 49.000. Sí, eso es verdad. Como eso es verdad, agrego el puntaje que es 10 a mi lista de puntajes. Ahora esta lista va a tener como primer elemento 10, que es lo que estaba aquí, ¿no? Que agregué ese número 10. Ya, a 48.000 le corresponde ese 10. ¿Sí? Y luego, pues como ya saben, un for siempre termina, va a cambiar al siguiente rango, con un puntaje de 12, pero esta condición va a ser false, porque 48.000 no está en este rango. Entonces, como este es false, no pasa nada. ¿Ya? Y de esa manera, para cada valor en este vector, le va a ir averiguando el rango, perdón, el puntaje. ¿Se entendió cómo funciona el código? De ahí lo que tenemos que hacer es retornar el vector puntajes. Y ya estaría. A ver, chicos, muy difícil.
¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo, chicos? Cuéntenme. Parecía más complicado. Sí, sí creo, o sea, creo que era al revés. O sea, para mí, cuando yo lo vi por primera vez, dije, ah, bueno, está lo. O sea, se me hacía, lo vi sencillo, pero ya al momento de pensarlo dije como que ya, está interesante. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Repito algo? Creo que es la única forma de hacerlo. A ver, creo que se podría intentar hacer algo con Word, pero no, o sea, no sería necesario. Ajá. Es que el problema es que tiene muchos rangos. Entonces Word te funciona más que todo cuando tienes dos casos. Ok, chicos, entonces continúo, ¿no? Con esto ya obtuvimos un vector de puntajes. Ya, vamos a ver cuál es ese vector. Eh, Voy a llamar obtener puntajes y matriz M. El problema es que no sé dónde metí esa matriz M. Yo la construí y en eso me demoré un ratísimo en antes. Pero no estoy seguro si es la de... No, no es la de aquí porque esta es lo de... Pero yo la construí en antes, no me acuerdo dónde la metí o si la borré. Ya, ahí tenemos un problema, pero los valores están aquí. ¿Será que los puedo trasladar? Déjenme ver si es que los puedo trasladar para poder crear esa matriz de nuevo. A ver, vamos a hacer el intento rapidito. C sería C.split. Supongo que este se separado por un salto de línea. Vamos a averiguar si es que podemos corregir esto. Sí, chévere. Luego M sería... Bien, ya. Sí se puede. Ok, luego... Ya. Ahora sí, ya tengo la matriz M, que es lo de los valores. Listo. Vamos a ponerla por acá. Ahora sí, vamos a llamar a la función que creamos para ver si hay algún tipo de problema. Vamos a obtener los puntajes, enviamos la matriz M, enviamos el diccionario de indicadores y enviamos un indicador. En este caso voy a enviar a inversión. Ya. Y estos serían los puntajes, chicos. ¿Sí? Para indicador, estos serían sus puntajes. Para el indicador de inversión, los de aquí serían los puntajes. ¿Ya? 10, 4 como habíamos visto y el 6 y los demás. A ver chicos, ¿les quedó bien claro la primera función? Seguro que no quieren que repita nada. Si no entienden esa función no van a poder hacer la que viene, porque la que viene depende de ella. Ya, a ver Darwin, ¿en qué parte te confundes?
¿Qué hace falta para que lo entiendas al 100? Las cosas así les pueden tomar fácilmente en una lección o un examen. O sea, de ley les van a tomar cosas así. Mezclar diccionarios con matrices, diccionarios con archivos, matrices diccionarios, perdón, matrices archivos y cosas así. ¿Ya? Así que aprendan a trabajar cómo, o sea, cómo ir mezclando estos conceptos. No es tan largo, creo. Desde el for. ¿Desde este for de aquí? ¿O el de acá? ¿De cuál de los dos? Desde el de aquí. ¿Por qué? ¿Entiendes que valores indicador es esta columna? Hasta ahí sí, ya. Con este for, ¿qué estamos haciendo? Simplemente recorrer los valores de esa columna. Es decir, cada valor de esta columna de aquí. ¿Eso sí? Ya. Ahora, para cada valor, así se lee, ¿no? Para cada valor en esos valores del indicador, para cada valor en esa columna, ¿yo qué tengo que hacer? Este proceso. Encontrar su puntaje. Entonces, para cada uno de estos valores, voy a realizar este proceso. ¿Ya? Por ejemplo, para el primer valor, que es 48.000, vamos a decir 48.000. Para ese valor, yo le voy a hacer este proceso, que es encontrar el puntaje. ¿Cómo encuentro ese puntaje? Tengo que recorrer el diccionario de puntajes, que es el que está aquí. ¿Entiendes cómo llegamos a este diccionario? ¿Cómo lo obtuvimos? Ya, recuerda, para obtener ese diccionario, ¿qué hicimos? En el diccionario de indicadores, indexo el indicador en específico. Cuando yo indexo eso, ¿qué obtengo? Este valor asociado a ese indicador. Eso lo hice aquí. En el diccionario de indicadores, indexo un indicador. Eso me va a dar el diccionario de ese indicador. Es decir, este diccionario que está aquí. Todo esto. ¿Ya? Ahora, en ese diccionario, ¿cómo obtengo este diccionario que está aquí? Con su clave, con puntajes. Entonces, por eso aquí digo, en diccionario indicador, indexo a puntajes. Y eso me va a dar el diccionario de puntajes, que es el que está aquí. ¿Ya? Ahora, este diccionario de puntajes es el que me va a decir cuál es el puntaje para cada rango. Entonces, si yo tengo un valor que es 48.000, tú mira, aquí está 48.000. En este rango está entre 40.000 y 49.000. Como está entre este rango, ¿cuál es el puntaje que le debería ir? 10. Y eso es lo que tienes aquí. El puntaje es 10. Luego, en otro valor, por ejemplo, para 15.000, ese valor se encuentra en este rango, entre 10.000 y 20.000. ¿Y cuál es su puntaje? 4. Por eso, para 15.000 tiene un puntaje de 4. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo encontramos en qué rango se encuentra? Con un for. Para eso utilizamos este for de aquí. Para recorrer por clave y por valor asociado. ¿Cómo hago eso con la función items? Entonces, el diccionario de puntajes, que es el que está aquí, lo recorro por clave. ¿Quiénes son las claves? Estas tuplas. ¿Y quiénes son los valores? El puntaje, que es un valor numérico. ¿Ya? Entonces, rango va a ser una tupla y puntaje va a ser el valor asociado a esa tupla. ¿Cuál es el valor asociado a una tupla? El puntaje. Hasta ahí, todo bien. ¿Entiendes este for? Ok, entonces ya teniendo el rango y teniendo el puntaje, yo desempaqueto el rango. ¿Qué digo? Inicio y fin van a ser igual al rango. Como el rango tiene dos elementos, aquí está, tiene un elemento, vamos a ponernos en la primera iteración, vamos a ponernos aquí. Entonces el rango es este y el puntaje es 2. Ya, como el rango tiene dos elementos, que es 0 y 999, inicio va a tomar el valor de 0 y fin va a tomar el valor de 999. Eso es una asignación múltiple, ¿sí? Ahora, ya teniendo el inicio y el fin de este rango, ¿qué puedo hacer? Verificar si es que el valor que tenemos, es decir, 48.000,
se encuentra entre ellos. Si es que está entre inicio y entre fin. Si eso es verdad, ya encontré el puntaje de ese valor. ¿Ya? Pero en este caso es falso. ¿Por qué? Porque 48.000 no se encuentra entre 0 y 1000. Entonces, como esto es falso, no hago nada. Simplemente voy al siguiente rango con su respectivo puntaje. Es decir, si ya recorrí este elemento, ahora me voy al siguiente. Tengo este rango, tengo ese rango, con el puntaje que está aquí, que es de 4. Y vuelvo a hacer lo mismo. Desempaqueto y verifico. El valor que es 48.000 se encuentra entre este rango. No, eso es falso. Como es falso, sigo buscando. Y esto va a estar recorriendo. En algún punto va a llegar a este elemento. Entonces va a obtener este rango con su puntaje que es 10. Este rango con el puntaje que es 10. ¿Ya? Entonces al desempaquetar aquí, inicio va a ser 40.000 y fin va a ser 49.000. Entonces, 48.000 se encuentra entre 40.000 y 49.000. Eso es true. Como esto es verdad, ¿qué hago? Encontré el puntaje. ¿El puntaje de cuánto era? De 10. Entonces ese puntaje yo lo agrego a mi lista de puntajes. Y ese es el primer elemento. ¿Ya? Una vez que tú sabes en qué rango se encuentra ese valor, agregas un puntaje. ¿Sí? Y obviamente, recuerda que un for siempre recorre todos los elementos. Entonces, aunque aquí encontré el rango que hace cumplir una condición, igual va a recorrer el de acá. Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque la condición de aquí ya no va a volver a ser true. Porque este valor únicamente se va a encontrar en uno de estos rangos. ¿Sí? Es imposible que esté en dos, por la misma naturaleza de cómo están construidos estos rangos. ¿Ya? Entonces, con estos valores de aquí, de inicio y fin, esta condición va a ser falsa. ¿Por qué? Porque 48.000 no se encuentra entre 50.000 y 60.000. Entonces, listo. Ya recorrimos ¿qué cosa? Todos los elementos del diccionario puntajes. Como ya recorrimos todos los elementos del diccionario puntajes y ya agregamos un puntaje, ahora sí, finaliza este for y cambio al siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor? 15.000. ¿Sí? Y ahí sí, empezamos el mismo proceso. Con este valor empezamos el proceso de encontrar su puntaje. ¿Y qué hacemos? Volver a hacer lo mismo. Recorrer todos los elementos de este diccionario para que en algún punto esta condición sea verdadera. Y cuando eso sea verdadero, agregue el puntaje. ¿Cuál es el puntaje que en este caso agregué? 4. ¿Por qué agregué 4? Porque 15.000 se encuentra entre este rango, entre 10.000 y 20.000. Ese es el puntaje. ¿Sí? Ahí te queda un poquito más claro, Andrea. Ya. Recuerden, si tienen alguna pregunta, no me dejen continuar, sino que háganla ahí. Si no entendieron algo, pregúntenlo en ese momento para no avanzar y no se queden con dudas, ¿sí? Ya, teniendo esta función, vamos a la siguiente. Ya, la siguiente es más sencilla si la entienden de una. Me dice, crear matriz puntajes, que recibe la matriz M, es decir, la matriz de aquí, con todos los valores, la matriz que está aquí, toda esta matriz, ¿y qué más? Y recibe todo el diccionario de indicadores, nada más, solo recibe dos parámetros. Esta función debe retornar una matriz de puntajes, una matriz P, cuyas filas representen las ciudades y las columnas representen los indicadores. ¿Ok? Entonces, yo tengo que retornar una matriz similar a esta. Es muy similar a la que está aquí. Las filas son las ciudades y las columnas son los indicadores. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la matriz de acá contiene valores, pero la matriz de aquí debe contener puntajes. ¿Sí? Ya, y aquí me dicen, ¿no? El valor de cada celda representa el puntaje obtenido para esa ciudad en ese indicador.
Es decir, miren, por ejemplo, vamos a poner todos llenas de ceros. Vamos a llenar todo de ceros. Y a ver, miren, para el puntaje de, perdón, para los valores de inversión, estos son sus puntajes, ¿sí o no? Entonces, estos puntajes deberían ir aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Con la función 1 que estamos obteniendo, prácticamente una columna de la matriz P. ¿Ya? Por ejemplo, si yo cambio, no sé, a eficiencia. Eficiencia va a tener los valores que están aquí. Esos valores. ¿Ya? Y vamos a probar acá. En obtener puntaje. Le paso la matriz M, los indicadores. Y ahora le paso el indicador que es eficiencia. Ya. Al momento de hacer esto, yo obtengo todos los puntajes que le corresponden a ese indicador eficiencia. Y dense cuenta, estos puntajes deberían ir donde está eficiencia, que es aquí, en esta columna. ¿Se entiende más o menos cómo podríamos plantear la solución utilizando la función 1? Esta es la matriz P. Esta de aquí. Ya, entonces, ¿cómo empezaría? ¿Qué es lo que harían primero, chicos? Crear la matriz P, así es. ¿Y cómo creo la matriz P? Es con 0, sí, muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Bueno, esto lo voy a haber comentado mejor. Ya, vamos a definir la función crear matriz, matriz de puntajes. Esta función recibe la matriz y los indicadores, el diccionario de indicadores. Indicadores. Luego, ¿cómo obtengo la matriz P? Con np.ceros. Pero recuerden que np.ceros recibe dos cosas. Perdón, recibe una tupla con dos cosas. Las filas y las columnas. ¿Cómo sé la cantidad de filas? ¿Cómo puedo saber la cantidad de filas? Yo no tengo el len de ciudades, no puedo sacar len de ciudades porque yo no recibo la lista ni el vector de ciudades. ¿Cómo puedo saber la cantidad de filas de la matriz P? Si no recibo el vector de ciudades. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerle len a una de las columnas. Ahí toca copiar. Sí, también se puede copiar, de hecho, Darwin, o sea, fuera de joda. Puedes copiar la matriz y como no te van a interesar los valores de aquí, simplemente los reemplazas y ya. Pero también podemos hacer lo que decía la compañera. Podemos sacar las dimensiones de la columna. Creo que eso dijo, ¿verdad? Si ya tengo la matriz M, que es esta matriz, bueno, la que está aquí. Si ya tengo esa matriz, exacto, yo puedo sacar las dimensiones de esa columna con shape. ¿Sí o no? Yo puedo decir, dimensiones será igual a matriz.shape. La propiedad shape que te devuelve una tupla con la cantidad de filas y con la cantidad de columnas. Entonces a np.0 le envías esas dimensiones. Vamos a imprimir la matriz P para ver si es que no hay ningún problema. A ver, crear matriz P, M e indicadores. Ejecutamos esto. Y ahí está. La matriz P va a tener las mismas dimensiones que la matriz M. Las mismas. ¿Cuál es la única diferencia? Que todos van a estar llenas de ceros. Todos sus elementos están llenos de ceros. También podemos hacerlo, Darwin. Sí, lo único que podrías hacer es que, bueno, P
P será igual a m.copy. ¿Ya? Y ahí lo que estarías haciendo es que todos los valores de la matriz M también se van a copiar a la matriz P. Y nada más. Sí, con la función copy. Así. ¿Ya? Y ahí estaría. Chicos, entonces sí se entiende lo que se ha hecho hasta ahora. No simplemente construí la matriz P con valores llenos de ceros. Ahora lo que falta es llenarla. ¿Cómo llenamos esa matriz? Hacer un slicing por columna, sí. Pero, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saco los valores de las columnas de aquí? ¿De dónde saco los valores para poder llenar esa matriz, chicos? A la matriz P. Con la función anterior. Sí, miren. Pero ¿cómo lo haría? A ver, ¿cómo lo haría? ¿Cómo plantean esa solución? ¿Qué tendríamos que hacer? Recibimos dos parámetros. El diccionario de indicadores. ¿Me sirve de algo el diccionario de indicadores? ¿Qué hago con el diccionario de indicadores? ¿Qué le puedo hacer? Vamos. ¿Qué tendríamos que hacer con el diccionario de indicadores? No me sirve para nada. Tendríamos que recorrer cada indicador y a eso le aplicamos la función anterior. Así es. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Para cada indicador, calcular sus puntajes. ¿Y cómo lo hacemos? Con la función anterior. Entonces, miren, para cada indicador en mi diccionario de indicadores, recuerden que el diccionario de indicadores tiene como claves a los indicadores. Para cada indicador, yo tengo que obtener los puntajes. ¿Cómo los obtengo? Enviando la matriz, enviando el diccionario de indicadores y enviando el indicador en particular. Con eso obtengo los puntajes. ¿Sí? Un vector de puntajes. Así que, por ejemplo, si el indicador es eficiencia, con ayuda de la primera función, vamos a ponerlo aquí, si el indicador es eficiencia, con ayuda de la primera función calculamos sus valores. ¿Sí? Con ayuda de la primera función que obtenemos calculamos sus puntajes. Esto es lo que estamos obteniendo aquí. Pero recuerden, estos puntajes, ¿qué representarían en esta matriz? Una columna. ¿Sí o no? Aquí. Aquí deberíamos colocar esos puntajes. Pero, ¿cómo sé en qué columna debo colocarla? ¿Cómo sé en qué columna debo colocar estos puntajes? ¿Cómo podría averiguar eso? Vamos, ¿cómo se averigua eso, chicos? ¿Where? ¿Por qué? ¿Y cómo harías where? ¿Cuál sería la condición que... Ya. Pero recuerden, miren chicos, siempre piensen qué herramientas tienen. Los parámetros son sus herramientas. ¿Qué puedes hacer con el diccionario de indicadores? Recuerda la estructura. El diccionario de indicadores tiene la clave de cada, perdón, la columna de cada indicador. ¿Sí? Entonces puedes sacarlo de ahí. Mira, puedes decir, columna va a ser igual a el diccionario de indicadores indexado en un indicador. Cuando haces esa indexación, ¿qué obtienes? Mira, si el indicador es eficiencia, obtendría el valor asociado, que es este diccionario que está aquí. ¿Ya? De este diccionario interno, ¿qué me interesa?
la columna. Entonces, ¿qué hago? Indexo en su clave. Indexo aquí la columna. Y ya tengo la columna de ese indicador. Ahora, ¿cómo reemplazo una columna por otra? ¿Ya? ¿Cómo reemplazo una columna por otra? Fácil. Simplemente, en mi matriz P, tomo todas las filas, coma, la columna que yo necesito. Esa columna va a ser sustituida por los puntajes que yo calculé. Y ya está. Retorno la matriz P y murió el asunto. Sí, con esto, ¿qué estoy haciendo? Primero, obtengo la columna a la que pertenece ese indicador. Eso lo hago con ayuda del diccionario. Entonces, esa columna, en este caso, es la columna número 2. Entonces, columna es la columna número 2. Luego, ¿qué estoy indicando con este slicing? Que en esta columna de aquí, que inicialmente es llena de ceros, ¿sí? Esta columna que está llena de ceros va a ser sustituida, va a ser igual ¿a quién? A los puntajes, es decir, a toda esta columna de aquí. Entonces, esta columna se va a colocar aquí. ¿Ya? Luego, con otro, o sea, en la siguiente iteración, el indicador va a cambiar. Supongamos que tenemos el indicador, el primer indicador de aquí, ¿cuál es? Número de empresas. Ya. Entonces, vamos a colocar aquí número de empresas. Y vamos a ver. Estos son los puntajes para el indicador número de empresas. ¿Ya? Esto de aquí son los puntajes. El indicador en este caso es num empresas. Estos son los valores. ¿Ok? Ahora, estos puntajes yo los tengo que colocar en la columna de num empresas. Y así, en cada iteración va a ir cambiando de indicador y va colocando las columnas correspondientes. De esa manera, al final, va a tener esta columna ya totalmente llena. ¿Sí? Y eso lo podemos ver aquí. Podemos decir print, la matriz P. Creo que aquí tengo la función mostrar matriz. Creo que no. No está, ¿no? Lo puse en el 2, creo. No la puse, un ratito. Acá está. Ya, voy a definir esta función y voy a mostrar la matriz P, sus columnas son los indicadores, los nombres de los indicadores y las ciudades. Ya, esta función simplemente me va a servir para mostrar la matriz. P, claro, P no la he definido. Vamos a llamar a la función de crear matriz. P entonces será crear matriz, puntajes, le envío M y los indicadores. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Pero esta función de acá no la conocen, simplemente yo la creé para mostrar los datos. Ya, ¿qué me dice aquí? Cloud Broadcasting, columna puntajes. ¿Por qué puntajes tiene más longitud? A ver, déjenme ver cómo se está creando la matriz P. Un segundito, me aparece un error, no entiendo por qué. Ya, en esta parte todo bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¿Es de 10 por 10 la matriz? M. 9 y 9, así ha sido de 10 por 10. Ya, pues entonces, ¿por qué me está dando un error? A ver, vamos a ir imprimiendo mejor los puntajes para ver qué sucede. En este de aquí. 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Ya, a ver chicos, miren.
Da la casualidad que al llamar a la función obtener puntajes, para un indicador, este vector no tiene un elemento. Es decir, para todos tiene 10 elementos, pero para un indicador tiene solamente 9. ¿Por qué creen que sucedió eso? Analizando la función obtener puntaje. ¿Por qué creen? ¿No? Ya, eso puede suceder exacto si no encontró el rango. Es decir, supongamos que un valor fue, no sé, 1.000.000. Así es. Vamos a ver cuál es ese valor. Vamos a cambiar. O sea, lo natural es que todos los valores estén en. Eso fue un error mío en la matriz. Porque de ahí lo natural es que todos estén al menos en un rango. Pero ¿en qué rango está dando problemas? Es primero, segundo, tercero, cuarto, en el quinto indicador. 0, 1, 2, 3, 4. En el indicador 4, aquí hay un rango que está fuera de rango, en infraestructuras. O sea que no encuentra ningún rango al que pertenezca. En infraestructuras va desde 0 hasta 6.000. Pero por aquí tengo algún valor que excede los 6.000. En teoría no. Vamos a ver si es infraestructuras, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Columna 4. Infraestructuras. En el diccionario, infraestructuras es el de aquí. Entre 0 y 99, entre 1000 y 1999, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. ¿Cuál es el problema entonces si infraestructuras no tiene un valor superior a 6000, no? ¿Será en el de aquí? Sí, pues tiene que ser en el de aquí. A ver, vamos a mostrar un poco más de información para tenerlo un poco más clara. ¿Cuál es el problema? Entonces aquí voy a mostrar, aparte de los puntajes, voy a mostrar el indicador. ¿Ya? Para intentar ver cuál es el problema. Me imprimió esta sanidad. Ah, ya, ya. En sanidad es el problema en realidad. En sanidad, aquí. En sanidad me dio. Déjenme ver en sanidad. Ya. Ok, ¿qué tiro aquí? ¿Por qué está? Y aquí está al revés, pues miren. No sé por qué está entre. Tiene que estar al revés. Entre 0,0, 0.0 y 1.6. Ya, vamos a ver si es que ahí se soluciona el problema. Ya, ahí ya se solucionó. Es que había colocado un rango mal. Aquí estaba al revés y eso no estaba bien, pues. Sí, ahí sí. Ahí ya no hay ningún tipo de problema. Ya, ahora déjenme borrar lo de aquí y borrar el print de aquí. Ahora sí, ya calculamos la matriz P y esa matriz P es la que está aquí. ¿Sí? Una matriz que en sus filas están las ciudades y en sus columnas están los distintos indicadores. Cada valor de celda representan los puntajes. Sí, esa matriz P es la misma que está aquí. Perdón, aquí. La misma, debería ser la misma. Vamos a ver si puedo copiar y pegar eso de ahí para ya tener la matriz P porque vamos a trabajar con ella. A ver, un segundito, ya voy a copiar los valores de la matriz P. Ya, con esto creo que debería bastar. Un valor en fila. Ah, ya. Está indexado en fila.
Ya, entonces la primera fila es esta de aquí. Sí, bueno, creo que la puedo copiar directamente. Ya, chévere. Ahí ya tenemos la matriz P llena de datos. ¿Sí? A ver, chicos, ¿les quedó alguna duda con la función crear matriz puntajes? Creo que esa de ahí era bastante sencilla, ¿no? Para cada indicador calculamos la columna de puntajes y luego con el diccionario de indicadores sabemos en qué columna debe ir esos valores, esos puntajes. ¿Sí? Y luego simplemente reemplazamos la columna adecuada. Y ya está. Si esa función no era muy complicada, solo era utilizar la función anterior. Y con eso se solucionaba todo. ¿Sí? Ya, a ver, ¿todos les quedó claro esa función? Sí, profe. Ya, a ver, ahora vamos a hacer la siguiente función que es top ciudades. Ya, top ciudades, que recibe la matriz P, un puntaje mínimo, ciudades y K. A ver, recibe una matriz de puntajes P, un puntaje mínimo, el arreglo con los nombres de las ciudades y un entero K. Retorna un arreglo con los nombres de las ciudades cuyo total de puntos en los primeros K indicadores, columnas, sea al menos min puntaje. A ver, lean eso e intenten entender, chicos. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cómo podían resolver eso? ¿No? ¿No entienden lo que les piden, chicos? Confirmen. ¿Alguien lo logra entender? Vamos, recuerden que esa parte, eso es lo más difícil de NumPy, entender el enunciado. Ahora vamos Tenemos, analizando. A ver, ¿alguien cree que iba a decir algo? ¿No? creo que tenemos que digitar un número al azar y Ya, ese la número tú lo matriz. recibes. Ese número puede ser cualquier cosa, pero es un valor entero. De eso te tienes que Y preocupar. ¿Ya? dependiendo, ese es el número de columnas que queremos verificar. Tenemos que calcular el mínimo y imprimir solamente las que cumplan con la condición del mínimo. Ya, a ver, vamos a ver, mira. Vamos a ir analizando, porque, claro, si yo les explico lo que tienen que hacer es un poco más sencillo, pero si tienen que analizar, bueno, obviamente en su examen van a tener que ustedes analizarlo y cómo lo hacen después. A ver, nos dice, recibimos la matriz P, toda la matriz P, la que está aquí. ¿Qué más recibimos? Un puntaje mínimo. Supongamos que puntaje mínimo o min puntaje, no sé, es 25. Sí, 25 vamos a poner. Ya, min puntaje es de 25. Luego, ¿qué más me piden? Bueno, ¿qué más recibo? Las ciudades. Recibo todo el vector de ciudades. Ok, y un entero K. Ya. ¿Qué tengo que retornar? Un arreglo con los nombres de las ciudades
cuyo total de puntos en los primeros K indicadores, es decir, las columnas, sean al menos 1000 puntajes. Ya, suponiendo que el entero K que yo recibo es 3, suponiendo que es 3, ¿qué me indica esto? Que yo tengo que tomar las primeras 3 columnas. Ya, estas primeras 3 columnas. Y esas columnas, obviamente, como las columnas las estoy extrayendo de la matriz, van a ser paralelas a las ciudades. A esas columnas yo les tengo que sumar, pero sumar por filas. ¿Por qué? Porque tengo que obtener el total de puntos para cada ciudad. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a hacer una suma. Sumar todos estos puntajes y eso lo repito. ¿Sí? ¿Qué me dio 0? Sum. ¿Qué tiro? ¿Por qué creen que está dando 0, chicos? Suma de ese producto. A ver. Este valor. Esos 3 valores, pues. ¿Por qué? Vamos a ver con los demás. También dan 0. ¿Pero por qué? Son números. No sé. No. Bueno, por alguna razón no me da, pero a ver, sería 10 más 10, 20, 23. Perdón, 32. ¿Ya? Y así tengo que construir un vector con el total de las ciudades. 20. ¿Por qué 20? Ah, ya. Chévere, gracias. 20, 24, 26, 28, 24, 14, 26 y 16. Falta uno, creo. 34. Ya, gracias. Steven. Ya, no sé por qué no me deja sumar eso, pero rarísimo. Ya, entonces más o menos eso es lo que tendríamos que hacer, chicos. Miren, si la matriz, perdón, si el parámetro K es 3, me indica que tengo que considerar las 3 primeras columnas. Entonces, aquí considero esas 3 primeras columnas. Pero en el enunciado me hablan de que tengo que retornar los nombres de las ciudades cuyo total de puntos. Es decir que con estas 3 primeras columnas yo tengo que calcular un total de puntos en cada ciudad. Entonces sumo por filas esta porción de matriz. Si sumo por filas obtengo este vector que es paralelo a las ciudades. Ahora, si yo intento construir mi vector booleano, ¿cuál sería la condición del vector booleano? Que estos totales sean superiores al puntaje mínimo. ¿Sí o no? Eso estaba haciendo Darwin, si no te diste cuenta. Estaba diciendo igual sum de estos 3 valores, pero me daba 0. Y si te das cuenta, da 0, no sé por qué. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces yo necesito construir un vector booleano. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la condición del vector booleano? Que estas cantidades, estos totales, sean superiores al puntaje mínimo. ¿Sí o no? Entonces, 32 es mayor que 25. True. Luego, false, porque 20 no es mayor que 25. False, true, true, false, false, true, false,
y true. ¿Ok? Ese es el vector booleano que yo tengo que construir con la condición de que los totales para cada ciudad sean superior al puntaje mínimo. Ya teniendo esto, recuerden, cuando yo voy a hacer una indexación, lo único que voy a considerar son los valores true. ¿Sí? Entonces, si yo indexo el vector booleano en esta matriz, perdón, en el vector de... Vamos a hacer esa operación por acá. En el vector de ciudades, si indexo aquí el vector booleano, a ver qué tiro. Está bien, pues. Está bien. Ah, ya no cogí todo. Ahí sí. Ahí, ahí. ¿Ya? Si yo indexo este vector en el vector de ciudades, ¿qué voy a obtener? A Guayaquil. Luego, a Buenos Aires. No, a Manta, perdón. A Machala, a Quevedo y a Salinas. Esto es lo que voy a obtener considerando ese vector booleano, ¿no? Es decir, lo que obtendría es Guayaquil, Manta Machala, Quevedo y Salinas. Este sería el vector o lo que yo tengo que retornar. ¿Sí? Recuerden que solo se hace match cuando es un true. ¿Sí? Y los que son false, pues no los extrae. ¿Se entiende más o menos el proceso de la solución? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer esta porción. ¿Cómo extraemos esa porción? Con ayuda del parámetro K, ¿sí o no? Pero ese parámetro K, o sea, ¿cómo indico cómo hacer ese slicing? A ver, ahí. ¿Ya? ¿Cómo indicaría el slicing? Vamos a decir matriz, no sé, matriz, porción. Vamos a llamarla porción. Ya, en la matriz P, ¿cómo hago ese slicing? Ese slicing sería en filas o en columnas. Primero, partiendo por ahí. ¿En filas o columnas tengo que hacerle slicing? Columnas. Columnas, ¿sí o no? Tengo que considerar entonces todas las filas, coma. ¿Qué columnas? Desde 0 hasta K. ¿Sí? Solo eso. Desde 0 hasta K. Porque yo asumo que si un usuario me ingresa un valor K, va a empezar desde 1. Es decir, él quiere la primera columna. O quiere que considere hasta la quinta columna. ¿Ya? Si te ingresa, por ejemplo, 5, sería de 0 hasta 4. Y ahí están las 5 primeras columnas. ¿Sí? Básicamente es eso. Simplemente un slicing en columnas facilito. Ya. Ahora, con esa indexación, suponiendo que K es igual a 3, porción sería esta porción de la matriz. Las 3 primeras columnas. Ahora, a esas columnas, ¿qué le tienes que hacer? Un zoom para obtener totales. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos los totales? np.zoom de la porción en axis. ¿Cómo sumo por filas? 0, 1. Si quiero sumar por filas. 1, 1. 1. ¿Sí o no? Si es horizontal, tengo que sumar en filas por 1. Ya, ahora con totales, ya tengo este vector. Ese vector es paralelo a las ciudades. Luego, ¿cuál es la condición que yo tengo que cumplir? Aquí me indica, ¿no? ¿Qué tengo que retornar? Los nombres de las ciudades cuyo total de puntos en los primeros K indicadores, eso ya lo vimos, sea al menos min puntajes. Entonces, mi vector booleano va a ser totales mayor o mayor igual. Vamos, mayor o mayor igual que el puntaje mínimo. Mayor igual.
mayor o igual. ¿Seguros? ¿O será menor o igual? Es mayor o igual, ¿sí o no? Porque me dicen al menos el puntaje mínimo. Sí, un al menos siempre es mayor o igual. Es, por ejemplo, ¿cuánto necesitas para aprobar una materia? Al menos 60 puntos. ¿Sí? Mayor o igual. Ya teniendo esa condición, o sea, este vector booleano, ¿quién sería? El vector que tenemos aquí. ¿Sí? 32 es mayor o igual que 25. Para nuestro ejemplo, dije que el mínimo puntaje es 25. Eso es true. 20 es mayor o igual que 25. Eso es false. Y así. La condición de evaluar si es mayor o igual que 25 se distribuye a cada elemento. Y eso me va a dar un vector booleano. Ese vector booleano es paralelo a ciudades, como vemos aquí. Entonces, con este vector booleano yo puedo hacer una indexación booleana para obtener las ciudades que cumplen. ¿Cómo hago esa indexación? En ciudades indexo el vector booleano. Entonces, cuando yo indexe este vector aquí arriba, solamente donde haga match con un true va a obtener el elemento. Entonces, este valor coincide con un true. Entonces, por eso lo obtengo. De ahí el que coincide es Manta, Machala, Quevedo y Salinas. Nadie más. Estos son los únicos elementos. Entonces, el vector de ciudades cumplen sería ese vector que está ahí. ¿Ya? Este vector. Y eso es lo que tenemos que retornar. Creo que había que retornar, ¿no? Creo que sí. Sí, retornar. Y ya está. La solución es pequeña. Lo difícil era analizarlo. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Os repito algo. Profe, una pregunta, es que me perdí en esa parte. Tuve que Bueno, el valor, el mínimo puntaje nosotros se lo otorgamos, ¿verdad? no nosotros, sino que lo recibimos como parámetro. Aquí está. Min puntaje. Ah, por eso, o sea, no hay que sacarlo de la suma ni promedio No, no, ni no. nada de Eso eso. ya lo tenemos dado. Lo tenemos como Ah, ya, parámetro. Ya asumimos que lo tenemos. gracias. ¿Sí? Por eso puse aquí min puntaje es un ejemplo, ¿no? 25. Puede ser 100, 15, lo que sea. Ya, vamos a comprobar igual. Print top ciudades P min puntaje 25. El vector de ciudades y para los tres primeros. Si los valores están bien de la matriz debería darnos las ciudades que están aquí. Me sale un error de que P no está definido porque no la definí, lo puse en comentario. Ya, vamos a ver si es que está correcto. Guayaquil, Machala, Quevedo y Salinas. Guayaquil, Machala, Quevedo y Salinas. Aquí me dice que Manta no es. O si está, no. ¿Por qué Manta no es? Déjenme ver. Manta. Este es el X de Manta, ¿no? Sí, pero tiene 26. En mis totales aquí tiene 26. ¿Será que hice mal? Ah, ya, pues aquí es 16. Mira. 8 más 2, 10. Más 6, 16. Ya, ahí nos falló un poquito. Entonces aquí es false. ¿Ya? Ahí es false. Ahí sí. Los valores true solamente son los que están aquí. Ahora sí, Manta ya no hizo match con un valor true, entonces este no lo obtengo. Perdón. Ahí. Ya, y estas son las únicas ciudades que yo obtendría. Manta no. Esto sí. Y esto sí. ¿Qué son las ciudades que tengo aquí, no? Guayaquil, Machala, Quevedo y Salinas. Ya. A ver, chicos, ¿se entendió ese ejercicio? ¿Estuvo difícil? Confirmen. ¿Qué tal? Eran algunas operaciones, ¿no? Un slicing, luego construir un vector booleano y luego hacer una indexación booleana. Y ahí estaría. Sí, tres operaciones. Ya. Ahora, empresas. ¿Qué es esto?
Ya a ver, la función num empresas recibe la matriz M, la matriz de valores, una matriz de puntajes, el diccionario de indicadores y un entero N. Encuentre las ciudades, a ver, encuentre las N ciudades con mayor puntaje total y retorne el número promedio de empresas, indicador de empresas, de esas ciudades. El número promedio de empresas de esas ciudades. Ya, esto está interesante. A ver, vamos a definir. Def num empresas recibe la matriz M, la matriz de valores, la matriz P, los indicadores y un N. N es un entero. ¿Ya? Entonces recibimos todos esos valores. ¿Qué me dice? Tengo que encontrar las N ciudades con mayor puntaje total. A ver, chicos. ¿Cómo haría eso de encontrar las N ciudades con mayor puntaje total? ¿Qué me están pidiendo? Tiene que hacer lo mismo que en el proceso anterior, llega a la parte de totales y puede ordenar el vector, la matriz, vector. Lo ordena de menor a mayor, le aplica lo invierte Un para que top, salgan los... ¿sí o no? Eso me indica un Ajá, top. sí, y de ahí selecciona solamente los cinco, bueno, Los los N N primeros, exacto. Sí, excelente. Ese sería el proceso que hay que hacer, ¿no? Pero primero tenemos que sumar por filas o columnas esto, los puntajes. Porque me hablan de totales. Entonces tengo que sumar por filas o columnas. por filas. ¿Ok? Ya, sí, sería por filas, ¿no? Porque yo tendría que obtener un total, no, eso no, un total para Guayaquil, es decir, un total para cada ciudad, para cada ciudad. Vamos a ver si ahora ya me va a permitir hacer la suma o va a seguir así molestoso este Excel. Ojalá lo permita, porque si no, tendremos que trabajar a ciegas. Chuta, ¿pero por qué? Ahora vamos a copiar, pegar, valores. Se actualizan, ¿no? Pero ¿por qué no sirve la función suma, chicos? ¿Qué será? Vale, ya fue. Entonces tendremos que trabajar ahí nomás. ¿Ya? Tenemos que obtener un vector aquí que va a obtener los totales para cada ciudad. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, totales de las ciudades va a ser igual a np.sum, la matriz P, axis 1. ¿Por qué axis 1? Porque tengo que sumar de forma, de forma horizontal. ¿Sí? Eso me va a dar un vector con totales. Ese vector de totales va a ser paralelo al vector de ciudades. ¿Ya? Entonces me piden armar un top n. Básicamente eso es lo que me piden, un top n. Porque me dicen las n ciudades con mayor puntaje. Es decir, un top n. Entonces para armar un top ya sabemos la fórmula, ¿no? np.arcsort de los totales de las ciudades. Luego, como quiero de mayor a menor, invierto y luego armo un slicing de 0 hasta n. Ya tengo los índices. Ahora me faltan las ciudades del top. ¿Cómo hago eso? Oye, pero aquí falta un parámetro, pues. Aquí yo debería recibir también la lista de ciudades. Perdón, el vector de ciudades. ¿Sí o no? Porque no tengo de ninguna forma puedo sacar los nombres de las ciudades. Aquí me falta un parámetro de ley. Que tengo que colocar las ciudades. Porque si en las ciudades yo no puedo sacar, pues, ¿cuáles son?
¿Ya? Entonces vamos a corregir aquí. Recibimos también el vector de ciudades. Ya, eso es un error. De ley necesito el vector de ciudades. Entonces, ciudades, indexado en esos índices, me van a dar, perdón, en esos índices, me va a dar las ciudades del top. ¿Ya? Chicos, hasta aquí si me siguen. Esto de aquí ya lo hemos hecho 1.000.000 de veces. Sumar por filas o columnas y armar un top con eso. ¿Ya? Simón, es que, o sea, aquí sí, de ley, o sea, a fuerza teníamos que recibir las ciudades, porque si no, no tiene sentido, pues. ¿De dónde saco esa información? Ok, ya tengo las n ciudades. ¿Qué más? Tengo que retornar. A ver, encuentre. Ah, ya. A ver, puede que no tenga que corregir eso. Porque me dice, encuentre las n ciudades con mayor puntaje total. Pero tengo que retornar, que esto es lo que yo tengo que retornar. El número promedio de empresas de esas ciudades. Ok, pero ya, el número promedio de empresas de esas ciudades. Es decir, el indicador num empresas. Ya, se puso interesante. Exacto, en el diccionario. Ya, miren, vamos a dejar esto de ciudades top ahí. Vamos a decir lo siguiente. Num empresas es un indicador y yo necesito obtener su columna. Ahora, ¿cómo obtengo su columna? En indicadores, indexo el indicador num empresas, que eso es lo que me indica ahí, num empresas, y luego indexo columna para obtener la posición de la columna. ¿Sí? Con esta indexación obtengo la columna. Luego, con esa columna, yo puedo sacar no los puntajes, porque no me piden los puntajes. ¿O sí? No, ¿verdad? No me piden los puntajes. Sí, no me piden el promedio de empresas, pero no me piden el promedio de puntos del indicador num empresas. Me piden precisamente el promedio de empresas y eso yo lo voy a obtener ¿de dónde? De la matriz M. Es decir, yo en este momento voy a considerar a esta columna. ¿Sí? Estos son sobre estos valores es lo que me piden el promedio. Ya, mucho ojo. Aquí me piden el promedio el número promedio de empresas y eso lo voy a obtener en los valores, en la matriz M, en esta columna. Ok, entonces miren, vamos a obtener esa columna de valores. ¿Cómo lo obtengo? En la matriz M, todas las filas en la columna que yo les indico. Sí, entonces con esta sentencia estoy obteniendo la columna del indicador num empresas. Con esa columna obtengo la columna de valores de ese indicador, que es esta columna de aquí. Esto de aquí es lo que tengo en este momento. Esa columna de valores. ¿Qué más tengo? Los totales de ciudades. Vamos a ponerlo por acá. Miren. No sé, vamos a poner valores al azar. 52, 48, 59, 35, 70, 69, 56, 80, 54 y 38. Ya supongamos que los totales son esos, para manejar valores. Estos son los totales de cada ciudad. Esto de aquí es el indicador num empresas. Como se dan cuenta, obviamente, estos dos vectores son paralelos. Vamos a mover un poco esto. ¿Qué más tengo? Tengo las ciudades. Las ciudades también son paralelos a todo eso que tengo ahí. ¿Sí? Esta es la información que yo tengo hasta el momento, chicos. ¿Se entiende, no? Yo tengo el vector de ciudades. Bueno, no tengo el vector de ciudades, pero
sé que es paralelo, ¿no? Tengo el vector de totales y tengo el vector de num empresas. Vamos a llamarlo incluso así. Num empresas. Ya. Tengo los totales de ciudad y num empresas. Esos son estos dos vectores. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Y esta es la parte un poco más confusa. Me piden, primero tengo que encontrar las ciudades con mayor puntaje total. Ya, ¿cuáles son las ciudades con mayor puntaje total? Las n ciudades. Suponiendo que n es 3, para que sea un poco más sencillo. Suponiendo que n es 3, necesito las 3 ciudades con mayor puntaje total. ¿Cuáles son? 80, que es Quevedo. 80. Después de 80 viene 70, ¿no? Que es Machala. ¿Cuál más? Después de 70, el 69, que es Esmeralda. Ya, estas son las primeras 3 ciudades. Pero a mí no me interesan ni los totales ni los nombres. ¿Qué me interesa conocer de esas ciudades? Retornar el número promedio de empresas de esas ciudades. Es decir, ¿cuál es el número de empresas de Quevedo? 275. El número de empresas de Machala, 259. El número de empresas de Esmeraldas, 443. ¿Qué me piden retornar? El promedio de estos tres valores. Eso es lo que piden. Y está lámpara el ejercicio, pero eso es lo que piden, ¿sí? El número promedio de empresas de esas ciudades. ¿De qué ciudades? De las ciudades del top N, que era lo que les había indicado, ¿no? En este caso, un top 3. Considerando estas ciudades, saco los promedios, perdón, saco los números de empresas y esos valores les saco un promedio. ¿Se entiende lo que piden? ¿O está muy confuso? Este examen sí les voy a pedir que lo revisen de nuevo porque requiere de bastante comprensión lectora, porque no está muy sencillo. Ya, claro, Carla, ya lo repito. A ver, me dicen, encuentre las n ciudades con mayor puntaje total. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Yo asumo que n es 3, para simplificar un poco. Este es mi vector de totales y este es mi vector de num empresas. Ahora, si n es 3, lo primero que hago es encontrar las 3 primeras ciudades con mayor puntaje total. ¿Quiénes son esas ciudades? Quevedo porque tiene 80. Machala le sigue porque tiene 70. Y por último Esmeraldas, que tiene 69. Estas son las 3 ciudades del top. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? Y retorne el número promedio de empresas de esas ciudades. Aquí yo tengo el número de empresas de todas las ciudades. Entonces, a mí me interesa solamente el número de empresas de las ciudades del top. Entonces, Quevedo tiene un número de empresas 275. Machala tiene 259. Y Esmeraldas tiene 443. ¿Ok? Entonces, considerando estos números de empresas, yo le tengo que hacer un promedio. ¿Cómo saco un promedio? Sumando. A ver. Sumo este valor más este valor y divido para 3. Ya, por alguna razón me da error. Supongo que esto porque, no sé, no es numérico, ¿qué? Pero yo lo pongo con número, igual me va a salir lo mismo. Bueno, el punto es ese, ¿no? Sumo 275 más 259 más 443 y divido para n, que en este caso es 3. Y ese es el promedio. Este es el promedio de número de empresas de las ciudades del top n. Eso es lo que me piden. El promedio del número de empresas de las ciudades del top n. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Está bien lámpara el último ejercicio. Pero eso es lo que pide.
A ver, chicos, confirmen. ¿Se entendió? Está muy complicado. Miren, yo ya tengo los índices del top N. Yo ya tengo los índices del top N. Con esos índices yo puedo obtener los valores que necesito. En empresas, indexo esos índices. ¿Ya? Miren, los índices me ayudan a determinar cuáles de estas ciudades pertenecen al top. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando yo hago un ArcSort y hago todo lo que está aquí, este vector de índices me ayuda a determinar qué ciudades o qué elementos pertenecen al top. Entonces, si yo indexo ese vector de índices en el vector de ciudades, me va a dar esto, Quevedo, Machala y Esmeralda. Si lo indexo en el vector de totales, me va a dar esto. Y si indexo esos índices en el vector número de empresas, me va a dar esto. El número de empresas de cada una de las ciudades del top. Con estos valores saco un promedio y finalizo el ejercicio. ¿Sí? Ustedes lo único que tenían que considerar, no necesitaban las ciudades. ¿Por qué? Porque no te piden nombres de ciudades. Que te piden el promedio de los números de empresas de esas ciudades. ¿Ya? ¿Y cómo puedes obtener eso? Simplemente con los índices. Recuerda que ese vector de índices te sirve para todo vector que sea paralelo al vector con el que lo construiste. ¿Con qué vector construí esos índices? Con el total de ciudades. Es decir, con el vector de aquí. Entonces, esos índices me sirven para ciudades y también me sirven para número de empresas, porque los tres son paralelos. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos índices, indexo en empresas y me dan los valores que yo les pedí aquí, los amarillitos. Y con esos valores obtengo un promedio con np.min. Y ahí estaría. ¿Ya? La solución, como ven, es bastante corta, pero es bastante compleja también de entender. A ver, chicos, confirmen. ¿Repito algo? ¿Ya? Esto aquí es un ejercicio para practicar bastante el análisis de lo que te piden. ¿Sí? La solución en realidad no es muy larga. O sea, el examen empieza desde aquí. Este de aquí, bueno, esta aquí es la más larga. De ahí las demás son cortas. Solo que complejas. ¿Sí? Son cortitas pero complejas. ¿Ya? A ver, chicos, ¿no tienen ninguna pregunta? ¿Seguros? Claro. Pero, ¿cuál? El M. Claro, creo que no lo envié. Ya, yo ahorita se los paso. Ahí les paso una vez el PY. Ok. Ya. A ver, chicos, miren. Mañana vamos a hacer más ejercicios de matrices. Mañana voy a dar una clase extra. Así que mañana voy a hacer más ejercicios de matrices. Si tienen algún ejercicio de matrices interesante, me lo pasan para resolverlo mañana, ¿ya? Si no, hacemos el que está... ¿Dónde está? El que está aquí mañana, ¿ya? Si no me pasan ninguno, pues hacemos el de aquí. Pero mañana también vamos a practicar para esa lección. Listo. A ver, chicos, como les digo, les recomiendo que repasen este examen y todos los ejercicios que hemos resuelto, pero sin ver la solución, ¿no? Planteen el enunciado, intenten resolverlo y si no pueden, ok, vayan al PY. Pero primero intenten. O sea, no vean la solución directamente, sino que practiquen con los ejercicios que ya tienen resueltos. ¿Por qué? Porque ya tienen una forma de resolverlo. Y ya pueden analizar cómo se pudo hacer. Sí, pero practiquen, chicos. Revisen los videos. Que he resuelto bastantes ejercicios de matrices, bastantes ejercicios de diccionarios y archivos. Tienen full ejercicios resueltos. ¿Ya? Pilas. Entonces hasta aquí dejaría la clase, chicos. Si no tienen más preguntas,
Cualquier consulta que tengan, háganla. Si no, ya sería mañana, ¿ya? Mañana hacemos otra clase para esa lección. Pilas, chicos, entonces. Cuídense. Bye.